pues hablar de bloqueo y de deadlock y todo esto, que también, oye, que también hay que aterrizarlo. Yo creo que toda la gente que empieza nueva es algo, bueno, yo recuerdo el misterio que era para mí pensar que mi base de datos iba a estar usada por más de una persona, ¿no? Pues yo cuando programaba una aplicación me explotaba la cabeza, así pensaba, no, ¿y qué pasa si llega alguien? ¿Sabes? Eso es un poco la historia. Y lo cierto es que cada vez estamos en un mundo más distribuido, más global, más... joder, que es que no sabes cuándo puede encontrarte un hecho en el que tenga yo que sé cuantísima gente tirando de tu base de datos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Bueno, pues yo creo que ya no te robamos más tiempo, que siempre nos encanta darle aquí a la charleta y no paramos. Con tu charla y luego charlamos otro rato. Vale, hecho. Yo correré. Tengo una cosa que espero que os guste. Bueno, veis que arriba en la diapositiva pone public, ¿no? No le hagáis mucho caso. Es que los que somos torpes en la informática, eso me aparece automáticamente por la licencia de PowerPoint que tengo activada, que le pone etiqueta y las pone en japonés y en inglés. No sé muy bien por qué, y no he sabido quitárselo. Así que, pues ahí estamos. ¿Vale? Tenemos una pregunta por aquí, Miguel, alguien que te ha visto otra vez, que dice que si esta vez es la charla que toca o has preparado otra. Ah, joder. Es que este sábado, no sé si fue este sábado pasado o el anterior, cuando llegué a Alicante yo me había preparado una charla que acabo de hacer un MSP chulísimo para desplegar cosas en Power BI, que luego animaré a probarlo, pero cuando llegué allí vi que la charla que había mandado tenía un nombre que no podía enseñar en el MSP y dando saltos. Entonces tuve que hacer dos charlas. Hice una contando lo que... Esa mañana preparé la charla que tenía, gracias a Dios era el último, y esa mañana pues preparé la charla que dije que iba a hacer y la di como en 10 minutos y quedó otro para contar lo que yo quería contar. Madre, sí me pasan estas cosas. Yo, el que me conozca ya sabe que no lo hago mal. Ahora sí, te dejamos. Vale, venga. Pues nada, vamos a hablar de esto, de bloqueos, fantasmas, deadlocks, concurrencia y todo esto intentando quitarle complejidad o la mayor complejidad al asunto. Muchísimas gracias, chicos. Yo sé que los que estamos de cuando en cuando más cerca o más lejos de organización de este tipo de cosas sabemos que, bueno, que es una bendición cuando termina, pero que es un infierno cuando estás preparando todas estas cosas. Y creo que haya gente que esté motivada, que tenga ganas de montar estos eventos, hace que seamos todos mejores profesionales. Así que muchísimas gracias. Y luego compartir cartel con amigos de tanto tiempo como Ana, como Fernando, como Antonio, como Sergio, como, no sé, me parece un lujo y me encanta estar aquí con vosotros. Yo he quitado la diapositiva de quién soy porque creo que tiene poca importancia. Prefiero contaros lo que voy a hablar, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar del Log Manager. El tema de que no estamos solos en la base de datos es pensar que, de alguna manera, el sistema gestor de base de datos tiene que garantizar que cuando tú realizas cualquier tipo de modificación en la base de datos, porque la modificación se va a llevar a cabo según le has pedido, ¿no? Pero claro, tú no estás solo en la base de datos, entonces hay una persona que está haciendo la suma de las facturas y otra persona que está haciendo un insert en la factura. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento se hace qué, ¿no? Si hago primero el insert, esa factura que acabo de insertar se verá en la lista de facturas, y si hago primero el seller, pues esa factura no se verá y cuando haga el siguiente seller no estará y tal. Entonces, empiezan una serie de problemas que tienen que ver con que varias personas están haciendo varias tareas distintas en la base de datos y que eso hay que gestionarlo, ¿no? Entonces aparece una cosa que se llama ACID, atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad, que eso cuando estudiáis bases de datos os hinchan a explicaros lo que significa. Yo no voy a entrar mucho en todo esto, pero ese ACID, sobre todo la parte de isolation o aislamiento, en la que se puede gestionar de distintas formas. Se puede gestionar bloqueando, es decir, como la base de datos tiene que funcionar como si yo estuviese solo, aunque realmente estoy con mucha gente,
pues tengo que hacer ese aislamiento de la persona, o sea, de la conexión que está haciendo todo esto. Entonces hay un sistema que se llama Log Manager. Esto es de SQL Server, pero también es en general de las bases de datos, porque si no se llaman exactamente igual, los conceptos son prácticamente los mismos, en el que tenemos este tipo de cosas. Pero por un lado tenemos las granularidades. ¿Las granularidades qué quiere decir? Vale, vamos a gestionar bloqueos, pero yo estoy actualizando 15 millones de filas. ¿Qué bloqueo? Bloqueo los 15 millones. Bloquear quiere decir anotarte en algún sitio que todos estos no se pueden tocar, o que todos estos están en medio de una transacción y que mientras que alguien no confirme o desmienta. Entonces, imaginaos que modificar 15 millones de filas implica generar 15 millones de bloqueos, ¿no? de anotaciones de que esto no se bloquea, o los sistemas gestores de base de datos para optimizar y que el bloqueo en sí no se convierta en un problema de rendimiento adicional, pues pueden decidir lo que se llama escalar ese error, ¿no? De manera que en lugar de bloquear claves, de bloquear las 15 millones de claves, pues estén bloqueando, por ejemplo, las páginas, ¿no? Y si en una página caben 20 registros, pues tendremos 20 veces menos de bloqueo. Sería 15 millones dividido entre 20, pues 15 entre 2, 7,5. 7 millones y medio, pues 750.000 bloqueos, ¿no? Y si en lugar de eso bloqueamos extensiones, que son grupos de 8 páginas, o sea, sí, son grupos de 8 páginas, pues entonces tendremos pues la octava parte de esos 700.000 bloqueos, o de lo que sea, y si bloqueamos toda la tabla tendremos uno solo y así sucesivamente, ¿no? Y si necesitáramos bloquear la base de datos, pues efectivamente tendríamos un solo bloqueo y un problemón del carajo. El caso es que hay un sistema que tiene que decidir qué es lo más eficaz, ¿no? Y todo eso lo hace siempre en base a heurística, estadística, a sistemas bastante complejos que tienen la base de datos por debajo. Todos los bloqueos no son iguales. Que yo esté haciendo un select, ¿por qué tiene que bloquear a otras personas, no? Solo tiene que bloquear a otras personas si ese select se hace dentro de una transacción y yo tengo que garantizar lo que se llama lecturas repetibles, que lo vamos a ver en la siguiente parte, ¿no? De manera que tenemos que tener bloqueos que se llaman bloqueos compartidos, lo que quiere decir es que más de un proceso puede tener un bloqueo compartido con otro subsistema, pero algunas veces vamos a necesitar bloquear de forma exclusiva, ¿no? Y ese bloqueo de forma exclusiva lo que quiere decir es que este registro en concreto lo necesito que nadie más lo pueda ni ver ni tocar, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y podemos tener bloqueos de update, de manera que evitemos los problemas de deadlock que se van a buscar todavía, o bloqueos de intento, ¿no? O de intención de bloqueo compartido, o intención de bloqueo de esquema porque estoy haciendo un Excel table, o así, ¿no? Entonces, todos los managers lo que está haciendo es manejar, de alguna manera, pues todos estos conceptos y verlo. Entonces, yo creo que esto, como mejor se ve, es con una demo. Y en lugar de abrir Management Studio y salirme, lo que he hecho ha sido crear una pequeñita aplicación web, ¿vale? En el que las demos las tengo dentro del propio esto. Pero esto no quiere decir que esto no funcione, ¿vale? Yo puedo ejecutar aquí select asterisco from information schema.tables, ¿vale? Y si no me miente, pues aquí tengo las tablas que tengo en mi base de datos, y si no, pues pongo lo mismo que estaba poniendo ahí y ya está. Quiero decir que esto lo enseñaba porque veáis que no es cartón, ¿vale? Que lo he hecho con esto porque me parece más eficaz, ¿no? Así son todas las demos con este look and feel. Entonces, yo si ahora hago este begin tran, abro una transacción y actualizo, pues no sé, decremento 100 en el saldo, cuando veo aquí, pues efectivamente lo que hay es un intento de bloqueo exclusivo de la página 1.240 y un bloqueo de la clave 81 no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Si queréis, no me he entretenido en profundizar para que veáis que realmente esto es la página principal de la tabla cuentas y no sé qué, pero si queréis en otra sesión más friki de nivel, podríamos buscar dentro de lo que se llama el IAM y todo esto, que son la estructura de páginas que tiene el propio SQL Server por debajo, se podría buscar y efectivamente al final acabaríamos obteniendo
que esto es el read, lo que se llama una clave interna que tiene por debajo SQL Server sobre la clave cuenta ID0, ¿vale? Si yo le comento este web y ejecuto de nuevo y vuelvo a ejecutar aquí, pues lo que vais a ver es que efectivamente ha seguido bloqueando a nivel de clave, aunque también tiene alguna serie de bloqueos o de intentos de bloqueo a nivel de página, ¿vale? Y efectivamente, como ha actualizado, pues no sé cuántas filas tiene la tabla cuenta, pero nos vamos a enterar ahora mismo. Creo que 1000, o sea, una cosa así. ¿Vale? Tiene 1000, bueno, pues aquí, si seguimos hacia abajo, vamos a encontrar, como no nos está por... Voy a poner una cosa. Row number over order by 1 dividido por 0, fila, ¿vale? Y voy a ejecutar el query para que me ponga 1, 2, 3, 4 y, bueno, vaya a ver que hay 1011, que son los 1000 de la clave y los otros de la base de datos. Es decir, nada extraño. Si vuelvo a quitar y hago ese rollback, pues se quedan los bloqueos compartidos en la base de datos. ¿Por qué hay un bloqueo compartido en la base de datos? Podéis preguntar alguno. Bueno, ¿qué tal si ahora llegase un señor aquí y dijese drop database, como que demo concurrencia? Pues si yo intento ejecutar esto, me dice que no puede borrar porque está actualmente en uso. Y está actualmente en uso porque tiene un bloqueo compartido. Es decir, que es la forma en la que estamos garantizando que no se van a hacer cosas que sean tan agresivas, ¿no? Como para que te dejen sin suelo debajo de los pies, ¿vale? Bueno, ese Log Manager gestiona quién bloquea a quién. Y entonces en este contexto, fijaos que nosotros vamos a tener como dos tipos de perfiles, que luego en realidad cada consulta va a ser un perfil mixto. Vamos a tener lectores, gente que hace selects, fundamentalmente, y vamos a tener escritores, gente que hace updates. Cuando digo gente, me refiero a conexiones que hacen insert, update y deletes, ¿no? Entonces, la historia es que según el nivel de aislamiento, que es algo que define el isolation del estándar, cada uno de esos niveles de aislamiento genera una serie de problemas y en el mapa entre lectores y escritores provoca pues que lectores bloqueen escritores, que escritores bloqueen a lectores, ¿no? Entonces, en el modelo no-lock, si alguno utilizáis, por fin, en el chat de esto, si alguno utilizáis no-lock habitualmente para consultas, para etcétera, por favor, escribidlo en el YouTube, que hablemos luego sobre esto. Pero vamos, este nivel de aislamiento que se llama lectura sucia o lectura no confirmada y que se provoca también cuando entre paréntesis pone with no lock o entre paréntesis no lock, lo que quiere decir es que no van a bloquear lectores a escritores y escritores tampoco van a bloquear a lectores, ¿no? Esto suena a bueno, luego veremos qué tan bueno o qué tan malo es. El modelo de aislamiento, el nivel de aislamiento de manera predeterminada en SQL Server es el modelo read committed. Read committed, los lectores no bloquean escritores. En realidad se hace un bloqueo compartido cuando se está leyendo el registro, por lo tanto no es del todo cierto que lectores no bloqueen escritores, pero el tiempo de bloqueo es tan ínfimo que tú no lo notas, ¿vale? Y aparte de eso, es un bloqueo share, que desaparece en el mismo instante en que se ha leído la página. Por lo tanto, se puede decir que los lectores no bloquean escritores, pero los escritores sí bloquean lectores. Es decir, si tú abres una transacción y haces un update y otro señor va y hace un select sobre esa tabla, pues este segundo señor no va a poder hacer ese select porque hay un bloqueo exclusivo que ha generado este escritor, ¿no? En el modelo Repeatable Read estamos exactamente en el mismo caso en cuanto a si los lectores bloquean o no escritores, pero mucho ojo porque cada vez bloquean un poquito más y en condiciones más extremas, por decirlo de alguna manera. Y luego aparecen los niveles de aislamiento basados en instantáneas, que aparecieron hace ya un montón de tiempo en SQL Server, ya no son los nuevos del lugar, que
que vienen a intentar, digamos, resolver el problema no tanto bloqueando, que es una forma de resolverlo, como generando versiones de esos registros y guardándolos de alguna manera, de manera que puedan responder mejor a esto siguiente, ¿no? Entonces, a esto que voy a contar justo después. Entonces, como conclusión de estas primeras diapos, el bloqueo no es el enemigo, es el mecanismo. Es la forma en la que podemos hacer que gente conviva en la misma base de datos. Nosotros tenemos tipos de bloqueos compartidos, exclusivos, de actualización e intentos de bloqueo que se coordinan con las granularidades, y tenemos esa relación entre lectores y escritores. Son las tres ideas que deberíamos tener ahora mismo en mente sobre lo que hemos contado, ¿no? Entonces, con respecto a todo esto, aparece una serie de fenómenos en las bases de datos, que son las lecturas sucias, las lecturas no repetibles, las lecturas fantasmas y los updates perdidos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues lectura sucia. Lees un dato de una transacción no confirmada que puede hacer un rollback, ¿no? Pues imaginaos, yo hago un begin trans, select asterisco with no lock, o select sum de factura with no lock, y hay un proceso que está insertando una factura y en el último momento la factura está insertada con todas sus líneas, pero aún no ha hecho commit o delete, y en el momento de hacer commit hay un trigger o algún mecanismo de base de datos que comprueba que la factura sea acorde, que tenga el número de pedido, que no sé, que cumpla alguna serie de condiciones, y le da un error, le devuelve un error porque no cumple esas condiciones y hace rollback, ¿no? Pero el que leyó ya sumó esa factura, mientras que el proceso no había confirmado toda esa factura. Entonces, como no estaba confirmada y se ha hecho rollback, tú estás dando una información que nunca existió en la base de datos. Entonces, estás haciendo lecturas sucias porque estás leyendo cosas que lo normal es que acaben existiendo en la base de datos, pero que ahora mismo no existen, ¿no? Ese es el fenómeno de las lecturas sucias, y tiene que ver, como veis, todo está muy relacionado entre esto y el nivel de aislamiento y tal. El siguiente es el lecturas no repetibles. Entonces, la historia es, yo abro una transacción y hago un select asterisco from factura where fecha between inicio de mes y fin de mes, ¿vale? Y eso está dentro de la transacción. Yo estoy en el modo read committed, por lo tanto me acabo de leer todas las facturas que hay en este momento. No he terminado todavía la transacción porque después de listar esas facturas se hace una pregunta al usuario con la transacción abierta. Es una práctica horrorosa, pero imaginaos que es así. Y en la parte de la derecha, pues alguien inserta una nueva factura, ¿vale? De manera que como este proceso ha abierto una transacción, insertado una factura y cerrado la transacción, cuando vuelves a hacer el mismo select dentro de la misma transacción, ves otra factura nueva. Eso es un problemita importante, ¿no? Lecturas fantasmas son que tú haces un conteo y aparecen y desaparecen filas, dependiendo de cómo esté en el nivel de transacciones. Y update perdido es que tú haces una transacción diciendo update no sé qué, update stock, set stock igual a stock menos 1, where stock mayor que 0. Pero dos procesos han leído han hecho la parte del, voy a decirlo de otra manera, para ser más fácil. Hago select arroba cantidad igual a sum de unidades from stock, ¿vale? Where artículo igual a 1 y me anoto el 26. Y luego hago otro proceso que dice update esto si el número que me he anotado es mayor que 0, ¿no? Como dos transacciones pueden leer el mismo número a la misma vez, los dos pueden hacer update y dejarte el stock en negativo, cosa que no puede ser, ¿no? Porque no se pueden vender dos stock a la vez, ¿no? Entonces es un poco esta idea. Entonces, si vemos el dial, la comparación entre niveles de aislamiento y problemas que resuelven, pues, joder, nos da la ilusión de decir el mejor nivel del universo es serializable, ¿vale? Porque no tiene ninguno de los problemas, pero que no tenga ninguno de los problemas no quiere decir que no tenga otros que no están en esta lista, que no tenga otros más gordos. Así que muchísimo cuidado cuando veáis esto y digáis, no, pues yo pongo todos mis objetos en serializable y ya está, ¿no? Y luego están los niveles de tipo snapshot, en los que no tienen ninguno de estos problemas porque hacen versionado de fila, y ahora os lo voy a intentar enseñar, ¿vale? Entonces vamos a ir con una pequeña demo de cada uno de los niveles de aislamiento con uno de estos problemas y lo vamos a ver en directo, ¿no? Imaginad que yo hago
este update, lo que os decía, tengo un escritor, en este caso, que ha hecho una actualización y yo quiero ver el mismo registro. El resultado es que mientras que yo no haga commit o rollback, este señor de aquí no termina, ¿vale? Voy a hacerlo de otra manera. Voy a ejecutar y le voy a quitar el web, ¿vale? Como estoy leyendo el mismo registro, pues efectivamente sigue sin funcionar, ¿vale? Voy a poner web ID de cuenta distinto de 1. Pues en este caso, es muy atrevido decir lo que va a pasar sin conocer la base de datos, pero yo creo que en este caso va a funcionar, ¿vale? Me va a devolver todas las cuentas sin bloquear. Pero esto es porque el bloqueo que ha hecho no ha tenido que escalarlo, es un bloqueo muy chiquitito y no ha hecho un lock escalation, eso que veíamos en las diapositivas anteriores. Pero esto, incluso si no estuviese bloqueado, pero yo leyese una página que sí está bloqueada porque el sistema ha decidido tal, me puede provocar bloqueo. Es decir, que no esperéis que la granularidad del bloqueo sea siempre la clave primaria, porque no tiene por qué ser así, ¿vale? Entonces, el concepto aquí es que escritores bloquean lectores, ¿vale? Y esto casi todo lo que hacéis es poner aquí, ¿vale? Y efectivamente me da saldo 900. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo hago rollback y ejecuto de nuevo, me da 1000, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Voy a poner una transacción, ¿vale? Voy a ejecutar esto, voy a ejecutar aquí 900, ¿vale? Y sin salirme de la transacción, si lo ejecuto otra vez 900, si le doy rollback, dentro de la misma transacción me dice 1000. Veis que @truncount es 1. Es decir, en la misma transacción me está diciendo 900 y 1000 porque yo estoy haciendo lecturas sucias, ¿vale? Creo que de esto sí que somos casi todos conscientes, pero un poco porque lo veáis, ¿no? Cómo se está comportando. Siguiente cosa, repeatable read, ¿vale? El repeatable read, yo hago un lector aquí. Fijaos que en este caso lo que estoy haciendo primero es abrir una transacción y leer. Y lo que estoy haciendo después es intentar actualizar el registro. Y también obtengo un bloqueo en el siguiente nivel de aislamiento. En el siguiente nivel de aislamiento, en el nivel de aislamiento repeatable read, los lectores sí bloquean escritores. ¿Por qué? Porque este señor está dentro de una transacción y no se puede permitir que dentro de la misma transacción le dé un saldo y el saldo siguiente. Como conclusión, él está generando un bloqueo compartido sobre la clave primaria esta. Y este de aquí intenta hacer un bloqueo exclusivo. Y un bloqueo exclusivo, bueno, esto estoy porque tengo ahí puesto un timeout, ¿no? Pero un bloqueo exclusivo no va a ser concedido mientras que exista un bloqueo compartido, que es el que está garantizando esta transacción de aquí, ¿vale? Eso es en cuanto a repeatable read. Ok, el nivel de aislamiento serializable, pues digamos que sería el que... Esto es curioso, porque alguna gente de este tipo de bloqueo en el nivel serializable no es consciente, ¿no? Si yo hago un select count asterisco where saldo mayor que 1000, ¿vale? Como el bloqueo de rango evita filas fantasma, este insert, que tiene 5000, no lo puedo hacer, ¿vale? Entonces, si yo le digo aquí commit, pues este termina y se acabó. Si ejecuto de nuevo y en lugar de 5000 le pongo 500, también me lo ha bloqueado, en este caso, porque ha bloqueado un rango, ¿vale? Y no, él bloquea rangos de valores y todo esto. De todas formas, esto también va a fallar. Cuando yo aquí haga commit, me va a dar un error por clave duplicada. Bueno, le cambio este registro. Pero fijaos que aunque solamente he puesto where saldo mayor que 1000, él ha bloqueado todo, incluso lo que no tiene que bloquear, como por ejemplo saldos menores que 1000 en este caso, solamente porque ejecuté este query de aquí. Y estos query de aquí
dentro de una transacción muchas veces están en informes financieros, en informes de facturación, pues en informes más, no sé, más corporativos, si queréis, más genéricos o lo que sea, ¿vale? Y luego están los bloqueos, los niveles de aislamiento basados en instantáneos. No hay ningún invento. Oracle ha funcionado así desde sus principios. No ha generado bloqueos. No ha efectuado bloqueos de forma predeterminada, sino que ha hecho esta parte de versiones. Es decir, no es una base de datos sospechosa de no funcionar bien, ¿vale? Quiero decir que no le tengáis miedo. Entonces, la historia es que tenemos los mismos niveles de aislamiento implementados, es decir, los mismos conceptos, que son eso de lectura repetible, lectura fantasma, bla, 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 todo eso que hemos estado viendo antes, pero implementados, simplemente la implementación es de una forma diferente, ¿no? El ANSI dice que el nivel de aislamiento React Committed se tiene que comportar de esta forma. El cómo haces tú que tus consultas se comporten de esa manera, el cómo hace el gestor de base de datos que sus consultas se comparten de otra manera, no es relevante, porque no es lo que dice el estándar. Lo que dice el estándar es que eso se tiene que comportar de esa manera. Y lo que hacen los sistemas gestores de base de datos es implementarlo pues, como le viene al pie, ¿vale? Como le da la gana. SQL Server lo implementa de las dos maneras comunes en las que se implementan esto. O bien generando esos bloqueos que hemos visto en la primera demo, o bien generando versiones de esos registros que depende de qué nivel de aislamiento pongas dentro de los basados en instantáneos. Generan más versiones o menos en la base de datos TLB, ¿vale? En una historia que se llama Raw Version Store, de tal manera que cada lector ve la última versión confirmada al inicio de su statement. Y ojo, que esto que estáis viendo aquí no es una errata, no es al inicio de su transacción. Tú pones begin tran y no pasa absolutamente nada. Es la primera vez que haces un select, la primera vez que gestionas algo en la que se empiezan a generar esas versiones, o se anota por lo menos que voy a necesitar tener esas versiones disponibles para el resto del tiempo, ¿no? Luego vamos a hablar de conflict, de una historia que viene después, pero eso está en una demo y creo que lo vamos a tener claro. Entonces, hay dos niveles de aislamiento, el predeterminado cuando habilita lecturas basadas en instantáneas, el React Committed en el que entras en base de datos, y hay un nuevo nivel que se llama Snapshot Isolation. Este Snapshot Isolation es equivalente a serializable, pero sin estos bloqueos que estamos viendo, ¿vale? Es equivalente a serializable sin estos bloqueos que estamos viendo. Ok, vamos a ver la demo sin bloqueo. Si recordáis antes, yo hacía un update en una tabla sin establecer en ningún momento cuál es el nivel de aislamiento, sin hacer commit, y cuando daba aquí bloqueaba. Sin embargo, ahora aquí no bloquea. Ok, el saldo sucio, es decir, si evitase bloqueos, el saldo sucio es 900. Pero el saldo que me dice a mí es 1000. ¿Cómo una consulta va a decir una cosa y la contraria sin que en medio estén pasando cosas? Pues está pasando así porque el nivel de aislamiento tiene una versión de este registro en TenDB que es el que está utilizando cuando yo hago React Committed, el normal, el nivel de aislamiento de manera predeterminada, y cuando pongo no-log, como estoy haciendo lectura sucia, pues está leyendo como si esta transacción no estuviese, ¿vale? Voy a hacer una cosa más, voy a poner aquí begin tran, ¿ok? Voy a hacer este select y vais a ver que pone 1000, ¿vale? No es tal. Y si yo commit, que ahora mismo debe poner 900, veis que el tran count es 2, sigo dentro de una transacción, si ejecuto run me dice 900, ¿vale? Es decir, dentro de la misma transacción, esto no es una lectura repetible, porque he leído 2 veces el mismo registro
y me ha dicho dos valores diferentes. Es decir, que este nivel de aislamiento basado en instantáneas de manera predeterminada, que se llama React Committed Snapshot, sigue teniendo el problema de que no tiene lecturas repetibles, porque si tuviese lecturas repetibles me tendría que haber dicho todo el tiempo a mí. Y esto nos da una pista también de cómo está funcionando internamente. Internamente tiene que estar generando versiones solamente para aquellos registros que se están leyendo, que tienen un bloqueo compartido y que se intentan actualizar. Pero no está generando versiones que mantengan el tiempo, porque cuando he hecho commit aquí, esos registros han desaparecido y esto está leyendo la tabla que no tiene ningún bloqueo, ¿vale? Iba a decir, estaba esperando feedback, de que me dijese, sí, está clarísimo, pero claro, esto es una charla virtual y salvo que alguno de los organizadores me diga, sí, se entiende muy bien, pues no tengo... Sí. Yo te digo que se entiende bien si quieres, Miguel. Sí, me encanta, porque el feedback es súper importante en la charla y más cuando uno está dando una chapa de todo esto, ¿no? Y luego está la otra, el nivel de aislamiento Snapshot Isolation Level, que es este que tenemos aquí, Set Transaction Isolation Level Snapshot. El que yo hago una transacción, ¿vale? Esto tengo que toquetear el script cuando lo estoy haciendo. Entonces, fijaos que yo tengo aquí un select contra esta tabla, ¿vale? Select saldo from cuenta where cuenta igual a 1. Y ahora, aquí, también tengo este select, ¿ok? Bueno, he hecho todas las cosas porque no lo he borrado, con lo cual he hecho también esta historia. Y ahora, cuando yo, es decir, fijaos, he leído la cuenta 1. Esto es lo que ha pasado en primer lugar, ¿vale? Y aquí, hasta aquí, porque este trozo de aquí no lo he ejecutado. Después, en mi episodio 2, he gestionado todo esto, ¿vale? Esto lo podría haber puesto aquí como 2. Que se queda más chulo, pero bueno. Entonces, todo esto ya está ejecutado. Y ahora me quedaría ejecutar este trozo. ¿Pero qué es lo que sucede? Que yo leí el saldo de la cuenta y ese saldo era, yo qué sé, imaginad, 1000 y ahora el saldo es 1050. Cuando yo vaya a actualizar este saldo igual a saldo menos 100, estoy actualizando un saldo que ya no vale lo que valía cuando yo lo leí. Sé que es complicado de ver, es decir, cuando yo estuve aquí, saldo igual a 1000 en el momento 1. En el momento 2, saldo igual a 1050, ¿vale? Por lo tanto, este update se va a hacer sobre un saldo que ya no existe. Y esto puede ser un problema serio, porque imaginad que esto no es un saldo, sino es el stock, y entonces de repente tú vas a modificar un stock diciendo que el stock es uno menos porque has vendido algo, pero eso no puede ser porque aunque tú lo consultaste aquí y había stock, cuando llegó el momento de hacer ese update ya no quedaba stock porque otro usuario, este usuario 2, te lo había vendido. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando pasa esto? Pues sucede que el Snapshot Isolation se ha abortado debido a un conflicto porque no puedes utilizar este directa o indirectamente en la ADF para actualizar o modificar o insertar filas que han sido modificadas, borradas por otra transacción distinta. Entonces, o bien cambias el nivel de aislamiento para que funcione el update y el delete, asumiendo el riesgo que eso tiene que ver, o está genial que el propio sistema gestor de base de datos te diga, hey, te han movido el suelo, ¿vale? Algo ha cambiado desde que tú empezaste con todo esto y, por lo tanto, no puedes modificar esta historia en este instante, ¿vale? Y algo más, ¿vale? Voy a darle rollback a las dos para que veamos lo que hay. Yo voy a poner en las dos, vamos a poner esta parte de aquí. ¿Vale? Fijaos que, bueno, voy a poner mayor que 500. Uy, he puesto 5000. Bueno, llevo 3 transacciones abiertas, esto da un poco igual, pero bueno, aquí hay un montón que tienen, todas tienen 1000. Vale, en cualquier caso, si yo ahora empiezo a decirle, voy a dejar el mismo aislamiento,
y voy a hacer una autotransacción. Esto es lo mismo que si estuviese el begin y el insert, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Voy a copiarme este. Si lo ejecuto aquí, un registro. Si lo ejecuto acá, ¡ay Dios! Perdonad, es que es un HTML. Pues esto lo he perdido. Estoy en Snapshot, perdona. Bueno, he hecho una cagada de la... Bueno, select asterisco from cuentas where saldo mayor que 1000. Lo que iba a dar esto cuando yo le dé a ejecutar es un registro que tiene 1550, ¿vale? Como estoy dentro de una transacción, ahora lo que voy a hacer es actualizar todas las filas. Bueno, voy a poner el nivel de aislamiento. Voy a poner el nivel de aislamiento snapshot y selection level y voy a hacer un update. Recordáis que todas las tienen como 1000. Voy a quitar el web. Bueno. Voy a poner solo el begin trans. La ejecuto. Ejecuto. Commit. Ejecuto. Sigue saliéndome solo una. Pero si este query lo ejecuto acá, fijaos que me salen todas como 1100. Y si lo vuelvo a ejecutar acá, solo me sale una. Es decir, las modificaciones se han producido, los datos incluso pueden estar comiteados, ¿vale? Pueden estar perfectamente comiteados, es decir, en la versión buena del registro es que vale 1100, pero como cuando yo empecé esta transacción eran estas, son estas las que se modifican. Imaginad vuestro proceso, esto parece una tontería, pero vamos a ponerle el caso de negocio que hay por encima. Imaginad que vosotros empezáis vuestro proceso de facturación mensual el día 30 a las 11 de la noche. Y hacéis un select de todos vuestros albaranes, esos que están por facturar, que están por enviarle datos al cliente. Tu proceso ya puede decir cuánto se va a facturar, etcétera, etcétera. Desde el minuto 0 puedes sacar por pantalla cuántos son, porque con este nivel de aislamiento, lo que él ve como registros buenos, no va a cambiar. Siempre en lectura repetible y el proceso se hace completamente contra los datos que estaban en el momento en el que hiciste el primer select, no en el momento en el que pusiste el begin trans. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú tienes una garantía de que estás trabajando en la base de datos como si estuvieses solo y que no te ves afectado porque en el mismo proceso alguien que se ha dedicado a no meter sus datos o lo que sea y está en las 12 de la noche, ahí venga a trabajar todavía, te meta facturas que estén a la mitad, que puedes tener algún problema de cualquier tipo y que encima haga que tu proceso falle porque no espera encontrarse cosas a medias, ¿vale? Entonces, claro, el nivel de aislamiento este es súper guay. ¿A cambio de qué? De que yo en TenDB tengo una copia de todos estos registros. Pero es que es más, es que si hubiesen 7 procesos con distintas transacciones, cada uno de los 7 procesos tiene su propia versión de todos estos registros, ¿vale? Es decir, que también pagas un precio, no es gratis ni muchísimo menos. Entonces, esto no es una bala de plata que solucione todos los problemas de bloqueo, de aislamiento, de no sé qué, no sé cuántas, sino que es un recurso que te deriva el problema de los bloqueos que se puede estar produciendo en tu base de datos y ser muy grave, te lo lleva a otro sitio, ¿vale? ¿Quiere decir eso que yo recomiende que cambiéis el nivel de aislamiento de vuestra base de datos Navision? Ni de coña, ¿vale? Eso hacerlo bajo vuestra propia responsabilidad y después de haber probado mucho cómo funciona la aplicación y con el soporte del fabricante. Pero si sois un desarrollador y estáis pensando en generar un sistema nuevo al que le vais a hacer las pruebas suficientes de robustez, pues considerad qué va a ser más importante en vuestro sistema. Si que se generen este tipo de bloqueos o que se generen y que por lo tanto tu base de datos, tus usuarios tengan la sensación de que va lenta, no porque esté muy ocupada, sino porque se está generando una serie de bloqueos por los niveles de aislamiento tradicionales, o si por el contrario tu base de datos va a estar más ocupada y va a tener el TenDB echando humo, porque tú estás con un nivel de aislamiento muy agresivo en términos de versionado y tienes muchísimos usuarios concurrentes, ¿no? Ninguna de las dos es la solución perfecta, son simplemente dos aproximaciones distintas a resolver el mismo problema.
¿vale? ¿Qué te tienes que llevar? Los niveles de aislamiento basados en instantánea rompen el problema de bloqueo lector-escritor. Lo que quiere decir es que el problema por el que ponéis no-lock, si estáis utilizando niveles de aislamiento basados en instantáneas, ha desaparecido. Olvidad el puñetero no-lock y no lo pongáis nunca más en vuestra base de datos. Si estáis en niveles de aislamiento basados en instantáneas. El coste, obviamente, como os decía, se traslada a TemDB. Y tened en cuenta que podéis tener, según el nivel de aislamiento que tengáis, podéis tener conflictos de modificación porque habéis modificado el mismo registro 2 veces en 2 transacciones diferentes, ¿vale? Hasta aquí, claros, espero. Vamos a ver el mito del no-lock, ¿vale? El no-lock, hay un mito por ahí que dice que es mucho más rápido. Bueno, el no-lock no es ni más rápido ni más lento, es exactamente igual. Lo que pasa es que no respeta bloqueos y por lo tanto si hay un bloqueo en un registro, la sensación de usuario es que no está bloqueado y por lo tanto tú no tienes sensación de que vaya más rápido. En términos de base de datos, de costo, CPU, es exactamente igual, ¿vale? La falsa sensación de seguridad que tenéis muchos es que solo lee datos que puede ser que estén algo desactualizados. Es decir, puede leer una factura que de repente alguien haya hecho rollback. ¿Cuántas veces pasa eso? Si eso no pasa nunca, es una tontada, ¿no? Pero es que también puede devolver lo que se llaman filas duplicadas o perdidas durante un page split. Es decir, el proceso lector de SQL Server, imaginad que tiene que hacer lo que se llama un table scan, ¿no? O un index scan, porque tienes un índice de cluster. Entonces, lo que hace es que baja hasta el nivel de hoja y se recorre las hojas hasta el final, ¿vale? Entonces, tienes la página 1, la página 2, la página 3, la página 4, la página 5 y la página 10, ¿vale? Y tu base de datos tiene 10 páginas. Tú empiezas a leer con no-lock y lees la página 1 y la 2. Y un proceso, mientras que estás leyendo la página 2 a la 3, otro proceso diferente hace un update que implica un page split, una ruptura de página de la página 2. Es decir, como tienes una clave, te han insertado un número diferente en un campo varchar, te han insertado un número diferente de caracteres que hace que no quepa en esta página. Entonces, ¿qué hace SQL Server? Parte esta página en 2. Y físicamente, como esta página pertenece a una clave, se la lleva a 3 más allá. Bueno, pues como tú vas leyendo, leíste la página 1 que contenía un registro y ahora lees la página 6 que contiene el mismo registro dentro de tu no-lock, ¿vale? Es decir, que no es solo que lea datos algo desactualizado, es que puede leer cosas bastante estúpidas, ¿vale? Entonces... 5 minutos, Miguel. Sí, lo tengo controlado, gracias. Podemos hacer mirad, voy a quitarle este web para que sea más visual y tengo aquí programado un loop. Esto se ejecuta una y otra vez sin parar. Entonces esto está ejecutando y ahora voy a poner el start count. Fijaos que Ale está haciendo un select count asterisco from total from the monologue with no-lock. Y ahora mismo está leyendo siempre bien por cómo se están produciendo. Pues yo hago un stop loop y un start loop y ahora empiezo a leer de otra forma diferente por cómo se comporta la base de datos y por cómo se han sincronizado los hilos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí en pruebas llego a leer 962 filas y 1040. ¿Vale? Voy a hacerlo otra vez. He llegado a ver un ejemplo, probando esta demostración, en el que he leído 400 filas. 400 filas. Hay 1000 todo el tiempo, porque, como veis, esto lo único que hace es hacer un update, no hace ninguna otra cosa. Aquí he ejecutado 320 ejecuciones, 271 efectivamente han leído las 1000 filas que hay, pero un 18% ha leído cualquier otro número, ¿vale? Entonces, no es solamente que leas una factura, es que el count de una tabla que solo tiene 1000 filas, en el que solo se ha producido un update, te está diciendo tontadas simplemente por ejecutarlo dentro de un bucle, ¿vale? Yo espero, a mí, la primera vez que vi esta demostración, a mi ex compañero Ichit Venga, que me pareció flipante, porque entendía lo que pasaba por debajo, entendía el rollo del page split, pero es difícil de pillar el caso, es muy difícil en una demo hacer esto, y el truco que hemos utilizado es que esta tabla de monologue
Es una tabla que cada registro ocupa una página porque tiene un chat 5000. Y aparte su clave primera es un GUID, que sabéis que son numerajos que van totalmente aleatorios, con lo cual ese page split se produce muy, muy a menudo. ¿Qué es lo que sucede? Que esto en una base de datos normal, en el que este page split se produce de uva a breva y este es select with no log, normalmente no pilla un page split, pues devuelve cosas más o menos razonables y te pasa desapercibido. Hasta que un día dice cualquier estupidez, tu proceso ha fallado estrepitosamente y además no le encuentras explicación. Y eso nos hace quedar a los informáticos, ¡guau! Súper. Preguntas, me ha dicho 5 minutos, F11. Ok. Voy a salir de la demo. Lo último que quería enseñaros son los deadlocks. Esto lo vamos a hacer muy, muy rápido. Generalmente hay muchos más casos de deadlock. Yo he puesto el caso más tonto que hay. Y se puede hacer el diagnóstico con extended event y mirar, te enseña realmente el gráfico de cómo se ha producido el deadlock. Yo aquí lo que voy a hacer es simplemente enseñaros pues un deadlock, ¿vale? Entonces, aquí el truco que está es porque estoy haciendo un update de la cuenta 1 y luego de la cuenta 2 dentro de la misma transacción, y aquí estoy haciendo un update de la cuenta 2 y luego de la cuenta 1. Entonces, el que simula la concurrencia soy yo, porque lo que voy a hacer primero es ejecutar esto, ¿vale? Perfecto. Luego voy a volver a pegar este registro y voy a quitar este trozo porque este ya se ha hecho. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a ejecutar este de aquí. Y ahora puedo ejecutar cualquiera de los dos. En función del que ejecute primero, ¿esto qué ha pasado? Aquí. ¿Vale? En función del que ejecute primero, pues pasará una cosa u otra. Voy a ejecutar esto. Se queda bloqueado esperando a que se libere la cuenta 2. La cuenta 2 está bloqueada por este porque aquí arriba había un bloqueo con la cuenta 2. Y ahora este intenta bloquear la cuenta 1, que tiene un bloqueo exclusivo porque este de aquí ya modificó la cuenta 1. ¿Vale? Ahora mismo este es el deadlock capturado y cuando le doy a run otra vez, en algún momento se va a dar cuenta de que hay un bloqueo, ¿vale? Y me va a decir que el proceso 74 fue bloqueado en recursos por otro proceso y ha sido elegido como víctima del abrazo mortal, ¿no? Que ejecute la transacción de nuevo. Esto cuando os pasa, él mira lo que le cuesta, el sistema gestor de base de datos mira lo que le cuesta a él hacer el rollback. No mira lo que te ha costado a ti llegar hasta ese proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un begin tran en el que has tenido 460 millones de select que han tardado hora y media y haces un update que cuesta 3 sobre 3 unidades, imagínate de una unidad imaginaria, 3 unidades de esta tabla y este de aquí cuesta 5 unidades de esa misma unidad imaginaria, él va a matar este proceso a pesar de que a ti te ha costado 3 horas y este proceso 3 minutos, porque le ha costado en términos de rollback, este es el que menos le cuesta. Tú puedes, hay instrucciones para decir que establecer la prioridad en caso de deadlock, de manera que en caso de deadlock mates a otro que no sea el proceso de facturación que te cuesta tantísimo. Roberto, 3 ideas, porque aquí ya tengo algunas de las novedades de SQL Server y creo que estamos. Ahí tenéis mi LinkedIn. Voy a compartir toda la charla, que está montada con un servidor web para embeber esas demos que a mí me daba mucha rabia, porque soy muy desastre. Salirme del Management Studio, volver al otro lado, entrar en el no sé cuánto, en el quinto, y perdía la mitad del tiempo que hacía estas presentaciones, y ahora que tenemos a Copilot de nuestro lado, pues he hecho una aplicación web que me evite salirme de la presentación y lo tengo todo dentro. Y llegué. No daba un duro por mí mismo, Roberto. Sobre la campana. No daba un duro, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué tal? Muy bien, Excelente. espectacular. Tenemos ahí una duda de un tal Rocarrancio, no sé quién será.
cuando has pasado por el serializable que se te ha bloqueado cuando has cambiado el predicado, evalúa el predicado de verdad. No evalúa el predicado porque él genera el bloqueo, no genera bloqueos de transacción. No evalúa el predicado. Si hubiera evaluado el predicado, ese me lo habría dejado pasar, porque yo estaba intentando insertar un 500. Por eso. Él bloquea todo y ya está. No, pero es que ha dicho, me ha bloqueado el 500 porque ha bloqueado un rango. No, bloquea igual. Bloquea rango porque no evalúa predicados. Lo que pasa es que sí que he visto casos en el que, joder, Roberto, me pillas, pero esto lo podemos probar tú y yo fuera, sí. Porque hay que probarlo. Ya estoy mayor y se me olvidan muchas cosas, pero yo juraría que sí que tiene cierta inteligencia, no sobre todos los campos de la tabla, pero sí sobre la clave primaria. De manera que él bloquea rango, pero bloquea el rango, por ejemplo, si tú haces un select max, ¿vale? Él bloquea el rango para que no metas ninguno más, pero no bloquea hacia abajo, de manera que si tú insertaras un 7, como max no cambia, es posible, imagínate que hubiese un hueco de factura. Juraría, insisto, lo más normal es que me equivoque, porque estoy tocando totalmente de oído, juraría que sí que te deja hacer el insert de ese 7, ¿vale? Porque no te cambia el max, pero no estoy seguro. Entonces, claro, para eso tienes que tener la transacción almacenada, o sea, tienes que tener el statement guardado para saber qué es lo que estaba haciendo. Sí, porque pero como bloquea el rango de la clave primaria, no lo sé. No lo sé, habría que probarlo. Eso hay que probarlo, ¿vale? Yo no... Aprendí buena pregunta de ese Roberto, de ese tal Roberto, muy buena pregunta. Sí, es muy buena. Iba a pillar. No, desde luego, iba a ver si me había estudiado la charla. Che, Miguel, yo sí te hago una pregunta. En tu experiencia, cuando pasás a Snapshot Isolation, más allá de que penalizás en TemDB por tener esas copias de esas páginas, ¿hay algún otro recurso que se vea comprometido en términos de performance, CPU, memoria? No. A veces me hacen esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa si lo activamos? Nunca que he hecho ese camino, el problema han sido los recursos. Es decir, incluso con lo que gastas en TemDB, no he visto un problema exactamente en los recursos. Lo que lo he visto es que no sabes cómo se van a comportar las aplicaciones. Ten en cuenta que los desarrolladores hacen las aplicaciones basándose en cómo se comporta en su ordenador, ¿vale? Claro. Entonces, tú has hecho unas pruebas de cualquier cosa y esas pruebas funcionaban cuando tú tenías el nivel de aislamiento que no está basado en instantánea. A lo mejor tienes un proceso que se basa en que hay un bloqueo y no falla porque hay un bloqueo, pero puede ser que falle en otro caso. Entonces, yo creo que no es un tema tanto de recursos como de comportamiento. Como de comportamiento, sí. Muy rápido, para no darle tiempo a Jorge, un detalle con eso que has dicho, Mariano, y lo que estaba diciendo Miguel. Mi experiencia. 1, cuidado con los recursos, porque si multiplicas por 10 la concurrencia, la CPU lo va a notar. Calcúlalo. Pero a cambio de que los usuarios no esperen. Efectivamente, pero tenlo en cuenta. Y 2, cuidado con el crecimiento en TemDB, porque en cuanto tienes ADR o tienes cualquier funcionalidad que necesita del PVS, no va a TemDB, crece la propia base de datos. Eso puede ser bueno o malo, pero es lo que hay y tienes que saberlo. Claro, asumimos que seguimos las buenas prácticas de la TemDB y que está en el lugar correcto. Con ADR activado, que lo tenemos la mayoría ya en las bases de datos modernas porque el cambio es brutal, cuidado porque lo que crece es la propia base de datos y no la TemDB. Guay. En cualquier caso, en mi opinión, si me preguntas, yo creo que los niveles de aislamiento basado en instantáneas generan menos problemas, generan más problemas a los DBA y menos problemas a los desarrolladores, pero nosotros estamos para solucionar problemas. Yo los adoro. A mí no me generan problemas, yo los adoro, a mí me quitan problemas. Claro. Es que los otros ruidos son ruidos de negocio, ¿vale? Son ruidos de que no ha salido la facturación, son ruidos graves en términos de negocio. Y estos ruidos son ruidos de que la CPU está al 80% y siempre hay soluciones para eso, sobre todo si tienes DBAs como Roberto ahí detrás de la máquina haciendo cosas. Pues ya está, perdonad por estos 2 minutitos robados